Hola chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de geografía. Espero que tengan un excelente día, que estén pasando un excelente día y vamos a comenzar. Lo que ya sabemos y que vimos nuestra clase anterior, estuvimos hablando sobre la superficie continental. Recuerda que es ese conjunto de partes rocosas que sobresalen del océano y que estas superficies no son continuas, sino que están divididas por el océano. Ya lo debes de saber, conocer los continentes, los nombres, etcétera. Pero también vimos que cada continente o cada región es diferente de acuerdo a las características que hay en ellos. Por ejemplo, el clima, el relieve, la vegetación, la fauna, los ríos e incluso el mismo espacio geográfico en el que se ubican. Si está muy al norte es frío, si está muy al sur es seco. Entonces, todo eso es lo que tiene que ver con las superficies continental y esto que vimos en la clase anterior. El tema del día de hoy son las regiones sociales continentales. Vimos la vez pasada solo regiones continentales y vamos a ver de qué se tratan las regiones sociales continentales. Y aquí nos dice, podemos identificar diversas regiones naturales en el mundo, pero también es posible distinguir otro tipo de regiones que se forman y reconocen por sus características sociales. Vamos a ver cuáles son esas características sociales. Dice que las regiones sociales se pueden diferenciar entre culturales y económicas. Son esas dos clasificaciones, culturales y económicas. No se te olvide, vamos a avanzar. Nos dice que las regiones culturales se pueden reconocer porque su población comparte aspectos como la historia, la economía, la gastronomía, las prácticas culturales, que estas características las hacen diferentes a otros grupos de la población. Por ejemplo, en nuestro país hay diferentes regiones culturales. Esto significa que aquí en Yucatán hay una cultura que comparte historia, economía, gastronomía, prácticas culturales diferentes a las que hay en Chihuahua, por ejemplo. En Chihuahua hay también una región cultural, pero sus tradiciones, su historia, su gastronomía, perdón, es distinta a la de aquí. Aquí en Yucatán están los mayas, más allá al norte hay otras culturas, por ejemplo, en Chihuahua está la tarahumara, allá en la sierra, entonces son diferentes, aunque están cercanos, pero esa diferencia hace que sean regiones culturales distintas, ¿ok? Vamos a avanzar. Ahora, hablando de las regiones económicas, estas se distinguen por el desarrollo que hay de una actividad económica. Ahí en la imagen estamos viendo un lugar que se llama el Cinturón de Maíz. ¿Qué significa esto? Esto está en Estados Unidos y es una zona de varios estados que se dedican a la agricultura del maíz. Entonces, toda esa zona se dedica a cultivar maíz, a sembrarlo, a cosecharlo, incluso algunos ya hasta lo procesan. Y esa es una región económica que se dedica al maíz, pero también hay otras regiones económicas que se dedican a la pesca, a la ganadería, incluso a cosas industriales, no sé, artículos electrónicos, etcétera. Entonces, una región económica es en la que hay algún tipo de actividad económica, ya sea agrícola, ganadera e industrial, ¿ok? Entonces, una región cultural es donde hay una cultura distinta a las demás y una región económica es en la que se lleva a cabo una actividad económica, valga la redundancia. Nos dice que las regiones sociales continentales tienen mayores cambios que las naturales, pues dependen de la dinámica de la población. ¿Qué significa esto? Cuando hay una región natural, recuerda que interviene el clima, interviene pues lo que hay cerca, un río, el mar, etcétera. Y es más difícil de modificar que una región social, porque la región social está conformada por nosotros, las personas. Entonces, supongamos que en el futuro la zona donde está el cinturón de maíz que les comenté, decide que ya, esa gente que vive ahí decide que ya no va a seguir cultivando maíz y que ahora quiere cultivar manzanas, por ejemplo. Entonces, esa zona, esa región va a vivir un cambio producido por nosotros, pero en una zona que está en el norte, que el clima es frío, muy difícilmente cambie, hay un cambio drástico, un cambio muy diferente
en cuanto a su clima. ¿Por qué? Porque está en una misma zona. Pero la región social, el cambio social sí se puede dar porque las mismas personas son los que la producen. Ahora sí, en resumen, vimos las regiones sociales, ¿ok? Continentales. Y se dividen en dos, en regiones culturales y en regiones económicas. Las regiones culturales son aquellas que se reconocen porque como población comparten los mismos aspectos de historia, economía, gastronomía, prácticas culturales, los cuales los hacen diferentes de otros grupos de la población. Recuerda que esto significa también que aunque en un país haya una cultura similar, incluso puede haber regiones que sean diferentes en cuanto a su cultura, es decir, diferentes regiones culturales. De hecho, aquí en México existen muchas regiones culturales porque existen diferentes culturas a lo largo de todo México. Ahora, por otra parte, las regiones económicas son aquellas que se distinguen por el desarrollo de una actividad económica, por ejemplo, una zona en la que haya región agrícola o ganadera, incluso industrial. Entonces, estas dos son las que vimos, no las confundas, recuerda que cada una es distinta y tiene un propósito diferente también. Ahora sí, la tarea del día de hoy es realizar del libro de actividades de geografía la página 7. No te preocupes, si aún no tenemos los libros, yo voy a subir la imagen a Edmodo para que puedas hacer la tarea sin ningún problema. Nada más recuerda escribirlo en tu libreta o incluso puedes imprimirlo si es que tienes esa facilidad, ¿ok? Y listo, eso es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima y que estés muy bien. Adiós.